Muy buenos días, aquí estamos en esta mesa de los jueves a la que le hemos puesto de dulce de chile y de manteca. Hoy con una invitación, una invitada especial con la doctora Rocío Baños Lara, que es la directora del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en temas relacionados. Bueno, hemos hablado con ella de la pandemia, del COVID, de todo esto, pero también de cáncer. Hace unos días en su Facebook yo encontré una cuestión ahí de que se iba a cortar el cabello. Y pues la curiosidad, ya sabe usted, la concupiscencia un poco, andar buscando, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Un amigo mío se cortó también hace unos días, pero es que a su hija la contagiaron de piojos en la escuela. Dije, no creo que sea esa la razón por la cual la doctora se vaya a cortar el cabello. Resulta que ayer día 15, estamos grabando el día 14, pero hago la aclaración, se llevó a cabo la conmemoración, como cada año, del Día Mundial del Cáncer Infantil. Hay una serie de datos importantísimos. Se dice que si se descubre a tiempo, casi el 80% de los casos de los niños se salvan. Es lo que leí en el informe. Pero bueno, Aida Manso, doctor Víctor Gómez, buenos días. Doctora Rocío Baños Lara, por favor, Buenos días. cuéntanos, ¿te vas a cortar el cabello cuándo? Ajá, bueno, es una campaña, buenos días, gracias por la invitación, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Es una campaña que se hace año tras año en una nueva esperanza y que consiste en que una persona, digamos, sacrifica su cabello, no es para hacer pelucas, porque para eso pues, se necesita una longitud más larga y tener ciertas características de cabello. Es simplemente por solidarizarse con los pequeños, eh, pues que en la gran mayoría de los casos pierden el cabello por el cáncer, por el tratamiento más bien. Pero además esto nos permite hacer un poco el juego de que la gente que quiera verme pelona, pues va a aportar un poco de dinero, ¿no? Entonces, la intención es esa, el, el, eh, recaudar recursos para que pues vayan a dar una nueva esperanza, ¿no? Que nos hace mucha falta, siempre. Eso va a ser, todavía no nos dicen la fecha exacta, pero esperamos que en un par de meses tengamos ya toda la información para compartírselas. Eso viene un poquito más adelante, pero si me permiten, les puedo platicar del 10º ciclo de conferencias por el Día Internacional del Niño Claro, con Cáncer. claro, ¿Sí? doctora, sí. Como bien dicen, este es un día que se conmemora a nivel internacional desde el 2002 y tiene la intención visibilizar el cáncer infantil. En Una Nueva Esperanza y UPAEP hemos hecho este ciclo de conferencias durante 9 años. Este va a ser el 10º ciclo de conferencias. Siempre se hace en las instalaciones de la UPAEP y va dirigido a público en general, pero la verdad es que la mayoría de las veces acude gente, mayoritariamente gente del área de la salud, médicos en formación, enfermeras, psicólogos, biotecnólogos, químicos, todos los que tienen que ver algo con el cáncer infantil en el diagnóstico, en el tratamiento. Y en esta ocasión estamos muy, muy, muy de plácemes porque vamos a presentar 4 pláticas y de esas 4, 3 son investigaciones que se han hecho en Una Nueva Esperanza, en el Centro de Investigación Oncológica. Entonces esto nos llena de alegría porque estamos contribuyendo a describir un poco el cáncer que se está haciendo, que se está estudiando, la investigación del cáncer que se está haciendo en nuestra región. Entonces, pues eso va a ser el 28 de febrero. Todavía tenemos tiempo para buscar la información, registrarnos y asistir de modo presencial al centro de vinculación de la universidad o seguir el evento vía Facebook. Ujú. Oye, yo me rapé hace, ¿cuándo me rapé? Como 8 meses. No más, No, fue en la pandemia, ¿no? en la pandemia, exactamente, Sí, así es. en la pandemia, y tiré mi cabello a lo baboso porque no lo, o sea, hubiera podido hacer alguna labor importante en lugar Eh, de.
de esto de vas a ir a la peluquería y que me lo cortaron. Pero, No, bueno, No. sí. ¿cómo me sumo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay muchísimas maneras de ayudar a una nueva esperanza que nos sirven para ayudar a los pequeñitos con cáncer. Solamente quiero mencionarles un dato relevante que los va a invitar todavía más a querer unirse. De todos los niños diagnosticados durante el 21 y el 22, todos los niños diagnosticados en Puebla y Tlaxcala, que se atienden tanto en el niño poblano como en el General del Sur, como en el ISSSTE, ISTEP, en San José, de todos estos, el 18% recibe medicamento de una nueva esperanza. No es algo menor, es una cantidad importante. Son el 18% de los niños de Puebla y Tlaxcala reciben medicamento oncológico de una nueva esperanza. Así es como se podrán imaginar, necesitamos muchísima ayuda. Hay varias campañas. Existe la campaña de Hormigas en Acción, en la que cualquier individuo puede hacer una aportación única o una aportación mensual con cargo a su tarjeta de crédito o débito. Y el programa se llama Hormigas en Acción. Pueden encontrar la información en la página de Una Nueva Esperanza, unanuevaesperanza.mx. Hay otras campañas que seguramente ustedes han visto en la ciudad. Hay contenedores con el logotipo de Una Nueva Esperanza donde se juntan las tapitas de las botellas, de todas las tapitas de plástico. Las junta la gente para nosotros y nosotros las vendemos a personas que reciclan el plástico. Y de esta manera, pues es un ingreso para nosotros y además, perdón, estamos ayudando al ambiente. Hay otra manera de ayudar. Podemos donar aquellas cosas que no, ya no son útiles para nosotros, pero que pueden tener una segunda vida. Todo eso se puede llevar a Una Nueva Esperanza en cualquier horario, simplemente se toca la puerta y allí se las reciben. Y pues la última es, exactamente, ahí tenemos un taller de historia, son cursos siempre bien bonitos, bien bonitos. Y siempre van a haber eventos somos muy activos en la colecta de despensas, en la generación de eventos que son importantes. Ahí dice, perdóname que te interrumpa, ahí dice aceite, cereales, gelatinas, mermeladas, atún, arroz, azúcar, galletas, lentejas, agua, garbanzos, chiles secos, frijol enlatado, mayonesa, etcétera. ¿Esto se dona? O sea, ¿uno llega con esto a donarlo ahí? Así es, sí, Okay. ustedes pueden donar 2 kilos de arroz o 1 kilo de lo que ustedes gusten. Y esto, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, esa foto que vieron ahí está Chelita armando las despensas y entregándole la despensa que le damos a cada Esto es lo que yo he paciente mandado, las tapitas. también. Las tapitas de este tipo, para los que no saben, con los que se abren y se cierran las botellitas de agua. Pero no sé De si agua de también, refresco. sí, estas que no tienen la misma forma sirven. Si son de plástico, sí, 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 todo lo que es sirven. de plástico se puede, La cosa que tapa el envase, no. también solamente hay que Ah, quitarle mira, el quitarle. tubito. Ujú. Exactamente. Oye, es que yo Pero esas tengo varias, las voy a juntar y te las voy a mandar todas. muy bien, muy bien. Entonces les decía de la despensa, que se arman las despensas y se entregan a los pacientes que se atienden en Una Nueva Esperanza. Ahora, esto obviamente pues no es solamente un beneficio para el niño, sino que es un beneficio para la familia porque tienen algo de alimento, pues seguro que no es perecedero y que del que pueden echar mano un poquito más adelante. Tenemos el laboratorio de diagnóstico también, el laboratorio donde tengo yo el gusto de coordinar las actividades. Hacemos diagnóstico y hacemos investigación y también está abierto el diagnóstico al público con exámenes generales. Mira, esto no lo sabía yo, regalos personalizados, También, corte también láser, corte vinil, sublimación, diseño, impresión. O sea, las tazas estas que yo mandé a hacer, ¿ustedes las pueden hacer? así es. Ah, mira. Y tenemos un diseñador maravilloso. Los regalos pueden llevar un dibujito de los que hacen los niños en los talleres. Se sublima, se digitaliza, se ponen las tazas en los vasos, cuadernos, etcétera. Pero si ustedes tienen algún diseño en particular solicitado,
Javi, nuestro diseñador, puede hacerlo y bueno, pues también tenemos ese servicio a la venta. Llevan 1,363 casos ayudados, según este dato que veo aquí. Está un poquito desactualizado, casi llegamos a los 1,500 casos, 1,500 niños que se han ayudado, que implican 1,500 familias que se han ayudado en estos momentos. Tenemos actualmente cerca de 228 pacientes que reciben algún beneficio, esto es el albergue o el medicamento o una consulta, 228 niños. Y tenemos cerca de 170 niños con tratamiento y cerca de 150 niños en vigilancia. Está bien. Entonces, a ver, ¿quién se sumaría al tema de donar su cabello? A ver. Me pregunta. Sí. No, ya sé que tú sí lo vas a hacer. ¿Quién le entra? Sí. Yo lo tengo muy cortito. Oh, Pero no es la para hacer canción. pelucas, es solamente Mira, donarlo Olinto se para el suma porque juego. ya nomás le queda poquito atrás. La coleta. Él sí lo tiene largo, además. Que Ah, done su coleta. Su coleta. Oye, a mí me gustaría hacerle unas preguntas a la doctora. que no pase de Adelante. 8:30 que se va a clases. No. Uno, sí, ¿qué tipo de cáncer es el que están tratando o el que están ustedes presentando? Si hay un mayor número de pacientes y tal vez alguna circunstancia ha favorecido esta enfermedad, y si han aumentado más los actores, y también qué regiones a nivel nacional o aquí en Puebla ha habido un aumento en cuanto a estadísticas. Bueno, el principal tipo de cáncer en la niñez es la leucemias agudas. Esas estadísticas están bien representadas también en Una Nueva Esperanza. Tenemos, el principal padecimiento es leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide y leucemia bifenotípica. Más o menos como el 50 y tantos, arriba del 50% de los casos son de leucemias. Obviamente es lo que más atendemos en Una Nueva Esperanza y la expectativa, bueno, si se atienden bien los pacientes y se diagnostican de inmediato, pueden llegar a tener 80% de probabilidades de sobrevivencia. Desafortunadamente en nuestro país y en países como el nuestro no son tan exitosos. Estos casos, cerca del 40%, del 20% logran la remisión. Eh, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. A nivel nacional o estatal, ¿ha habido algún cambio? ¿Está aumentando los números de casos? Nosotros estamos precisamente participando junto con nosotros tenemos financiamiento con CONACYT para uno de nuestros proyectos y otros investigadores a nivel nacional tienen otros financiamientos también del mismo programa de CONACYT y en colaboración con ellos estamos recabando información justamente de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, que son las regiones que en algún momento se describieron como las de mayor frecuencia de leucemia. Entonces, estamos recolectando estos datos y muestras biológicas. Llevamos ya 2 años de muestras y de datos y estamos viendo, por ejemplo, que en este caso, en Puebla, por lo menos en Tlaxcala, que es de lo que nosotros conocemos más, llevamos 289 casos diagnosticados en 2021 y 2022. Esta es la primera vez que se está haciendo un registro de todos los niños, de todos los hospitales, y lo vamos a hacer durante 5 años. Lo que observamos ahorita es que van más o menos las estadísticas que nos habían mostrado antes. Quizás lo que sí podemos ver es que hay más casos de leucemia mieloide comparados con los que había antes, porque antes era mayoritariamente linfoblástica, ahora hay mieloide mucho más frecuentemente que antes. Entonces, yo espero que en unos 3 años, 2 años, podamos ya tener datos robustos que representen el estado de la leucemia, por lo menos leucemia, que es lo que estamos estudiando más importantemente, que representen los datos de leucemia en Puebla, Oaxaca y Tlaxcala a 5 años. Entonces, esperamos poder contestar todas estas preguntas que han estado mucho tiempo en el aire. Una de las preguntas más importantes es
que siempre hemos tratado de adjudicarle la culpa de la leucemia o del cáncer en general al río Atoyac. Entonces, ciertamente hemos visto, se han hecho mapeos de los casos que se han informado y hemos visto que cerca del río Atoyac hay algunos grupos se llaman clusters, algunos grupos de individuos que han presentado la enfermedad. Todavía no podemos decir nada contundente, pero es una observación apenas importante. Hay muchos casos cercanos alrededor a lo largo de la cuenca del río Atoyac. Estamos tratando de recopilar más información. Se están preguntando los factores ambientales, los factores hereditarios, eso es parte de otro proyecto, pero también estoy colaborando con eso. Insisto, ahorita sería muy adelantado para decir cuáles son los resultados, pero esperamos que tengamos más o menos toda esa información contundente en unos 2 años. Lo transgénico. ¿Perdón? Lo transgénico. Quería preguntarle si hay algún estudio serio en cuanto a lo transgénico. El maíz transgénico. No, nada se ha publicado de esto en realidad. No que yo conozca, no, más bien quizás, bueno, en el caso de la leucemia, los factores son múltiples, no se puede adjudicar a una sola causa la leucemia. Hay factores hereditarios, factores ambientales, factores genéticos, factores, incluso el éxito ante el tratamiento depende incluso del estado de nutrición, como es lógico de pensarse, el estado de nutrición del paciente, ¿no? Entonces, en el caso de leucemia no podemos decir que haya un factor único y que tenga que ver con un solo tipo de interacción, ¿no? Como los factores ambientales. Es multifactorial, no sabemos hasta ahorita, no podemos echarle la culpa de los transgénicos al cáncer. Oye, lo que sí se demuestra es que el tabaco sí es uno de los factores que más se tiene presente cuando se descubre cáncer en alguien. Siempre hay una relación con el tabaco, ¿verdad? Bueno, en el caso de leucemia, sí es un factor de predisposición que el papá sea fumador. En uno de los tantos estudios que se han hecho alrededor del mundo y en México, uno de los factores predisponentes es que el papá fume. Y en general, en todos los tipos de cáncer, fumar obviamente incrementa las especies reactivas de oxígeno, genera un estado de oxidación pues generalizado, valga la redundancia, y obviamente esto repercute en la salud. Si además echamos que no hacemos ejercicio, si además tenemos mala alimentación, si además el estrés, si además las circunstancias de la vida moderna, bueno, pues generamos poco a poco un ambiente favorecedor de enfermedades, no solo de cáncer, sino de otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. En una familia puede haber varios miembros, los hijos obviamente, en cuanto a la leucemia. Sí hay algunos casos que se han documentado de leucemia familiar, no es la mayoría, pero sí se han reportado. Ahí Muy está. bien. Así es. Muchas No, gracias. quería yo preguntar al aspecto psicológico, ¿cómo podemos ayudar a esos niños? Bueno, uno de los temas precisamente que vamos a presentar en el ciclo de conferencias es un trabajo que estamos haciendo con financiamiento de Kelly Care Foundation y la Universidad de Notre Dame. Y este trabajo lo ejecuta la psicóloga terapeuta de una Nueva Esperanza, se llama Rosaura Sánchez, con la ayuda de estudiantes de medicina, de pasantes de medicina de la Universidad de UPAEP. Y en este trabajo estamos evaluando calidad de vida tanto del paciente oncológico como de los cuidadores. Obviamente en calidad de vida se involucra la evaluación de muchos aspectos, desde satisfacción con la situación actual del individuo, cómo se siente en cuanto a la colaboración y la ayuda de sus pares, de la gente que está a su alrededor, cómo se siente en el aspecto económico. Eso estamos trabajando, ya hicimos una parte de diagnóstico,
La psicóloga y su equipo están haciendo las intervenciones y en una tercera fase esperamos conocer el resultado de las intervenciones. Las intervenciones son los grupos terapéuticos. Eso por parte de los cuidadores, por parte de los pacientes. Nosotros hicimos un estudio también muy bonito de evaluación de calidad de vida de los pequeños, en el que evaluamos diferentes aspecto la integridad física, cómo se sienten con los tratamientos, cómo se sienten con el ambiente, con todo lo que vive el niño durante este proceso. Y también tenemos resultados interesantes, ¿no? Lo hicimos con los pacientes, obviamente, de la Nueva Esperanza, y lo que pudimos encontrar es que los niños los puntajes muestran que los pequeños tienen una calidad de regular a buena dentro de una Nueva Esperanza. Obviamente tendríamos que hacer el comparativo con niños que no están cuidados por una Nueva Esperanza para saber el impacto en realidad de la asociación, pero para terminar mi comentario, el cuidado psicológico es uno de nuestros intereses también mayores en una Nueva Esperanza. Tenemos el área de psicología clínica, el área de psicología terapéutica, y estamos justamente por empezar otro trabajo en el que vamos a evaluar ansiedad, directamente ansiedad, depresión y me parece que estrés en los pacientitos con cáncer. Entonces ya les estaremos contando después qué encontramos y sobre todo pensamos que podemos dirigirnos exactamente a lo que ellos necesitan para poder ayudarles todavía más en transitar por el cáncer. Por desgracia, la doctora Nada se más un tiene que comentario ir. rapidísimo, Jesús Manuel. Adelante. Si se podría agregar en este estudio que van a hacer de ansiedad y depresión un tema que me parece que valdría la pena, que es la frustración. Incluso hay test específicos de frustración porque parece que está muy relacionado el cáncer con esta situación de no poder lograr lo que uno quisiera, es decir, toda esta frustración que genera el que quería yo, pero no pude, no lo logré, no llegué a. Entonces, una recomendación, ya que van a hacer la investigación, que se pudiera agregar esta parte, este aspecto de frustración que es importante, ¿no? Con Muchas mucho gracias. gusto la vamos a pasar al consejo directivo y lo realizamos. Me avisa si se una autoriza, Jesús Manuel. Doctora, muchísimas gracias. Sé que te tienes que ir, que tienes clase. Yo voy a dejar aquí abierto el tema porque hay un asunto que me preocupa. Claro, el de los niños con cáncer es fundamental, pero ¿y los daños colaterales? ¿Y qué pasa con los papás de esos niños? ¿Qué pasa con las familias de esos niños? ¿Qué pasa con los hermanitos, los amigos, el entorno en donde esos niños iban a crecer de manera normal y de pronto ya no lo es? Yo conozco casos de familias que han padecido esto y es una situación muy difícil. Doctora, muchísimas gracias y me avisas, Gracias a por todos. favor, de tu cabello. Sí, A lo claro. mejor voy contigo una vez ahí. Claro que sí. Ahí Gracias. espero su apoyo. Claro, sí. Chao, gracias. A ver, ahora sí, jóvenes ilustres, en esta Fíjate que iba mesa yo a preguntar, de los tamales de dulce de chile y de manteca. iba a preguntar si se ha habido acercamiento en esta área de oncología a la psicooncología, que es una disciplina actualmente Sí, muy en desarrollo, o la psiconeuroendocrinoinmunología también, sí. ¿no? Si quieres, Entonces, son, un poco de nuevo para otro día. Lo que pasa es que hoy era, era era una pregunta, ¿sí? por- Lo del día porque 15 como tocar, y el tema es que a las 8:30 entra clases. Entonces, estaba bueno, complicado. sí. Sí, como Víctor tocó el tema de la psicológico en el cáncer, que es importantísimo. Claro. Entonces, pregunté, bueno, hay todo un grupo de profesionales, entre ellos psicólogos, psicoterapeutas, médicos, investigadores, etcétera, que han desarrollado esta disciplina llamada psicooncología o la Sí. psiconeuroinmunología. Entonces, es muy ¿Cómo interesante. ves el asunto bueno, para el rato, los daños colaterales, el entorno del niño? Quisiera yo Ah, pues es muy importante. La pero doctora hablaron sobre el padre fumador. No siempre, recientemente un conocido, su niñito desarrolló leucemia, tiene 5 años, que por cierto me dijo que le asombró muchísimo llegar al hospital
y ver que no era su hijo el único, que eran muchos niños, o sea, estaba asombrado porque hay tantos niños con leucemia que llegaron con él. Entonces, cuando Víctor, no me acuerdo si uno de ustedes preguntó si ha habido un aumento de casos, parece ser que sí, pero no estoy seguro. Así como ese, también están aumentando los casos de infarto fulminante, ¿no? Muerte súbita, le dicen ahora. Entonces, bueno, pues algo está pasando. No sabemos si es la atmósfera, no sabemos si es la alimentación. Los transgénicos, pues parece que sí hay investigación. No sé si es determinante que marca una influencia muy negativa en el cuerpo humano. Y así como eso, otras investigaciones que están apuntando, por ejemplo, a la utilización en la radiofonía, o en la comunicación, quiero decir, de las ondas 4G y ahora las 5G. Hay también investigaciones, hay un grupo de españoles que están investigando al respecto, que han encontrado datos inquietantes. Parece ser que sí, no es absolutamente determinante, pero insisto, parece ser que sí hay algo por ahí que está influyendo en la aparición de cáncer, y además un cáncer muy agresivo. Algunos médicos le están llamando turbocáncer porque es muy rápido. Entonces, algo está pasando y bueno, pero la pregunta es, ¿ya habrá oportunidad de hacérsela a la doctora? No sé si hay otros profesionales que estén tratando con cáncer, y el entorno familiar es algo El entorno donde ahí familiar a mí es un tema que me preocupa mucho. hay trabajo de un equipo interdisciplinario, entre otros psicoterapeutas con entrenamiento en psicooncología precisamente, con entrenamiento en tanatología, por ejemplo. Entonces, sí, es algo que se tiene que trabajar, el entorno familiar, por supuesto, como yo creo la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Claro. Muy bien. Temas, maestra doctorante Aida Manso Maldonado. Bueno, el día de ayer yo estaba pensando acerca de qué tema sería importante tocar y se me ocurrió que algo que vale la pena es lo que está pasando ahorita con el famoso reto de clonazepam, ¿no? Y casualmente hoy en la conferencia de la mañana se tocó este tema, ¿no? Lo tocó el doctor Gatel. Entonces fue una coincidencia interesante, ¿no? Ya llama la atención cómo se ha difundido a través de redes sociales, básicamente sobre TikTok, este reto, ¿no? Que consiste en hacer rondas en las que se toma ya sea gotas de clonazepam o pastillas de clonazepam, lo cual desde ahí empieza el problema, ¿no? Porque los que empiezan con las gotas, no es lo mismo cambiarle después a la pastilla por las mismas cantidad de dosis que contiene. No es equivalente una gota ni 5 gotas a una pastilla. Y además hay que ver de cuántos miligramos es la pastilla, ¿no? Ubícame, ¿qué es eso del El clonazepam es un derivado de las benzodiazepinas que Es lo mismo, para mí no, don't speak es un Spanish. ansiolítico, Ah, son de los ansiolíticos más comunes que se usan, aunque es para convulsiones también, y acá Víctor nos puede explicar más, se utiliza más que nada para dormir. Aunque se supone que todas las derivados de los benzodiazepinas son ansiolíticos, pero es muy común, por lo menos yo te puedo decir que a nivel de el pacientes, ansiolítico es como el Valium, como como un derivado del Valium, ¿cómo se exactamente. llama? Pero es tan común Jesús Manuel, Atarax, ¿es un ansiolítico? creo que sí, pero Sí, con otros derivados que nos explicara Víctor. A lo que voy es a que esto es casi en todas las casas, es común que hay clonazepam, porque es muy común que a cierta edad de, no sé, de 50 años en adelante, ¿qué te puedo decir? De 10 familias que yo conozco, 7 toman clonazepam para dormir. Entonces, es así muy difundido entre amistades de no puedo dormir, toma clonazepam y te quitas de problemas. Estoy ansioso, tómate unas gotitas, se autorrecetan. No es que se pueda adquirir tan fácil, pero sí se puede adquirir. Aunque se supone que es un medicamento controlado, que es bajo receta médica. Sin embargo, ya sabes que cuando quieres conseguir algo, lo consigues sin receta, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el primer problema que veo es que en las casas es muy común que exista este medicamento.
no para esta situación del reto, pero de ahí lo toman los niños, porque ¿Cuál además es son el reto? jovencitos. Que sigo sin Ok, entender. a eso voy. El reto consiste en que se juntan jovencitos entre 10 y 19 años de edad, niños. ¿A dónde se Y juntan? puede ser cada quien en su casa y se conectan a través de TikTok. Ah, Y otra cuestión es en las escuelas. Te voy a dar un dato. De 45 casos que se han registrado que llegan a urgencias, porque ya llegan en una situación de coma, de una situación que ya tienen que recibir atención porque los niños ya están muy mal, puede llegar incluso hasta la muerte, ¿eh? Pero bueno, es que ya me fui por otro lado. Lo sí, primero que quiero perdóname, decir es que perdóname. A ver, tú dices que se juntan los niños por sí, TikTok o en un salón de clases, en una casa así es. ¿Y O qué cada quien en sucede? su casa. ¿Y qué Y sucede? entonces empiezan a tomar, uno se toma una, ya sea gota o pastilla, es que depende. Vamos a suponer que es pastilla. Se toman Y una bueno, pastilla se cada toman uno, eso y ¿qué es lo que buscan? a ver quién se duerme primero. No, al contrario. A ver Perdón, quién no se duerme. perdón, el último que se duerma. Tienes razón, Víctor. A ver, Se entonces, supone que la clonazepam en 2 medicina horas a más esta, la tardar porquería esta, el te invento hace este del dormir. demonio, provoca que te duermas. Yo Sí. El reto es quién se duerme al con un último. discurso de un político, yo les ganaría a todos. Bueno, Duermas. el Entonces, reto es el el que no último. se duerma gana. ¿Y qué Ese gana? es el que gana. El reto, nada más. Es decir, gané, O les sea, gané a es todos. como a ver quién escupe más lejos. Sí, sí, pero esto es nocivo O en las totalmente, épocas ¿no? del doctor Gómez, a ver quién la tiene más. Ajá, no es algo nuevo el reto. El reto, la novedad es lo dañino con lo que se está haciendo, que es un medicamento nocivo A en ver, dosis doctor Víctor altas. Gómez, No, mientras voy a abrir porque está tocando Tere y el velador, yo creo que ya Pero desapareció. nada más déjenme decir este dato. De los 45 casos que han llegado a urgencias, 5 han sido de retos en escuelas y ¿Cómo crees? 40 han sido de retos externos, en casas, que ahí hacen las rondas por TikTok. Entonces, esto es gravísimo porque dices, ¿dónde lo están obteniendo? Por eso empecé yo con esto de lo grave, que lo están obteniendo de sus casas, el mismo medicamento, ¿no? Ahora sí, Víctor, te doy la palabra. Increíble. no, efectivamente es un ansiolítico y causa realmente problemas cuando sobrepasas la dosis. Claro. Lo utilizas tal vez para dormir, para tranquilizarte, puedes tomarlo en la mañana o en la tarde o noche, dependiendo de la prescripción y lo que queramos conseguir, pero normalmente es como para tranquilizarte en la noche. Nuestro problema más fuerte es el centro respiratorio, porque abates todas tus funciones para poder dormir o tranquilizarte. Y eso pues causa un peligro muy grave si nada más los chicos toman la pastilla y a ver quién aguanta más y no se duerme. Pero sí causaría estragos muy fuertes en tu organismo. Tú dirás, y bueno, ¿y por qué los médicos lo dan? Con una prescripción médica, sí. O sea, no es nada más a que te ponga una dosis o tómate 3 o una. O sea, el médico Claro. va a ser el responsable. Y efectivamente, a través de receta es como puedes conseguir el clonazepam, que ha servido mucho para la ansiedad, el estrés, los miedos, y ha sido efectivo para quien lo requiere, no es para todos. Si queremos tomar un tranquilizante, pues tómate un tecito de tila, ¿no? Pero cuando llegas con el médico y ya te prescribe este tipo de medicamento, pues se da con beneficio a la persona, pero obviamente los jóvenes lo toman así, como un concurso más, un reto más, pero corren riesgo de morir si sobrepasan las dosis. Claro. Hay que recordar que el sueño tiene 5 niveles. Cuando tú te vas al último, al número 5 es cuando descansas y entras en todo un relajamiento. Y entonces los ojos comienzan a moverse. Eso es lo natural. Cuando una persona tiene problemas y trastornos de sueño, entonces se recurre a este tipo de medicamento. Lo grave es dónde están los padres, si ellos fueron dado este medicamento, ¿por qué están así? O sea, siempre nos han dicho, las medicinas están arriba, en la parte más superior, para que los niños no lo tomen. ¿Cómo se ve que Pero, estás desactualizado en eso? Yo he ¿por qué? visto a señoras que a los niños
que están chilla y traviesos y que la señora no tiene tiempo para estarlo cuidando porque está en otros asuntos, le dan su pastillita. Y en algunos casos le dan un poquito de brandy con anís, para que sí, Así No te es, sí se creo. llega a el dar, mundo, claro, el claro mundo que sí, está loco. Ah, sí no, se eso da, sí, pero por supuesto, claro. pero por supuesto, sí, sí, sí. Sí, No, excelente comentario, en verdad. fíjate Muy que atinado. sí. Me llama la atención que en estos casos, ¿cómo es que hay clonazepam en esas casas? Bueno, pues porque seguramente se lo Porque recetaron los papás lo tienen, precisamente a porque algún hay papá. ¿quién tiene el alcohol en su casa? El papá. ¿Quién se sienta frente al televisor a ver el Super Bowl y se pone una de aquellas? El papá, con los amigos, con los hermanos, los tíos, el compadre, el padrino. Pues las medicinas, ¿quién las tiene? Los adultos. Las drogas, ¿quién las lleva? Así es. En fin. Víctor Hay Gómez, tu hay un, comentario. ok. Mi tema. Sí, sí, porque ahorita Mi le vamos tema. a dar vuelta de nuevo a un asunto que ya la maestra Bueno, Ida marcó puntualmente ahí, dejó la inquietud. Oh, bien. Te mandé un video, está en inglés, Chihuahua. pero tiene textos, tiene texto en español y sí me gustaría. Ya tengo un filtro que todos los videos ah, pornográficos no los acepto. bueno, esas son de unas nadadoras. No, ahorita, mientras tú. ¿Y qué tienes? ¿Eh? Espera, A ver, espérate. está en inglés, pero tiene texto en Corta, español. hombre, aquí Olinto nos lo Bueno, traduce ahorita. Espérate. ok. se trata de Lia Thomas. Lia Thomas es una trans y la Asociación de Natación, pues ya ¿En está. contra de los trans? No, no, no. Nada más deja hacer el comentario. Porque entonces tiene muchas vertientes. Pero Si quieres, te lo lo escuchamos. pongo o no te lo pongo. Póngalo usted, señor. Sí vale la Póngalo. pena, yo lo conozco. Que te lo pongo, que te lo pongo, que te lo. Ah, no, ¿verdad? Eso es otra vez. Ahí va. But on March 17th of last year, my teammates and I and other female swimmers from universities around the country were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swim team for 3 years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500-yard freestyle, beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders. Whereas just the year before, Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. We went the exact same time down to the 100th of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed in this trophy. Oh, espérate. ¿Qué hice? Pues inicia, continúa. Lo quitaste nada más, ¿no? No sé qué hice. But on March 17th of last year, my teammates. El mouse se puso donde no. Around the country forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Esto Pennsylvania's ya men's había swim team pasado, for ¿no? 3 years. The NCAA told me that Thomas had told it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. But my feelings didn't matter. What mattered to the NCAA were the feelings of a biological male. But that is not all. In addition to being forced to give up our awards, our titles, and our opportunities, the NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent, and we did not give our consent. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy and how some of us have felt uncomfortable, awkward, embarrassed, and even traumatized by this experience. I know I don't speak for everyone. It's impossible to speak for everyone, but I can attest to the tears that were shed on that pool deck by these poor 9th and 17th place finishers who missed out on being named an All-American by 1 place. And I can attest to the extreme discomfort in the locker room when you turn around and there's a male watching you undress while exposing himself.
I can attest to the anger and frustration from these girls who had worked so hard and sacrificed so much to get to this point. Unfortunately, our experiences are not unique. Qué fuerte. Pues sí, muy fuerte. El decir todas las políticas trans, ¿no? Y parecieran violentadas otra vez las mujeres, ahora desde esta perspectiva. Y dices, bueno, yo creo que hay que cambiar todas las políticas, ¿no? Respetando, porque puedes decir, hay una discriminación hacia los trans, pero las mujeres siguen levantando la voz, lo que no les gusta y que han sentido en una injusticia. Y efectivamente, como varón, pues, tienes testosterona, eres más fuerte. Hoy, Nia Thomas se convierte en campeona desde hace tiempo contra las mujeres, ¿no? O sea, las nadadoras mujeres, y que ellas se quejan y dicen, es que no tenemos la misma fortaleza que un hombre, aun cuando sea trans. Entonces, va a venir todo un cambio, y esto en la natación, pero hay otros lugares donde se puede dar también situaciones así, que las personas se sientan violentadas. Y dices, bueno, ¿por qué no hacemos entonces una competencia para las trans, ¿no? Pero que no estén involucradas con las mujeres. Esto es un tema espinoso, unos a favor, otros en contra, pero sí hay que seguir razonando sobre este asunto y en verdad con todo el respeto, pero yo creo que las mujeres siguen siendo violentadas. A ver, muy yo interesante. lo que veo es que, o sea, desconozco, no me he metido mucho en esos temas, fíjate, debo confesar que soy totalmente desinformado. Una persona que busca cambiar su sexo, que se les considera transgénero, creo que es el nombre correcto. No sé Transexual. ¿Cómo? Transexual. Transexual. Cambiar el sexo. Transexual, que es toda Alguien una discusión. que opta por esta decisión, hombre a mujer, mujer a hombre, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿quiere ser mujer o quiere ser o está rechazando ser hombre, o al revés? Una mujer que rechaza ser mujer y quiere ser hombre, en el momento en el que entra en una competición, biológicamente su esqueleto, sus aptitudes físicas son totalmente diferentes. Eso no se puede modificar, ¿no? Se modifica quizá la parte genital. Tengo entendido que en algunos casos hay una, cuando ustedes sepan de alguien que se va de vacaciones a Tailandia, pregúntenle por qué va. Pregúntenle por qué va a Tailandia. ¿Qué hay en Tailandia? ¿Por qué? ¿Qué hay? Comida, ¿no? Y muchas cosas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Los lady boys. Los lady boys, las mujeres, niños, las niñas, hombre, como les quieras llamar, lady boy es el nombre genérico, Thai lady boy. Es una costumbre de Tailandia, donde los chamaquitos, no me hagas caso si creo que a los 8 años, la ley les permite elegir si quieren ser lady boys. O sea, un niño con características físicas femeninas, porque son muy delgados, les recetan hormonas para que tengan el desarrollo de los senos. En algunos casos hay intervenciones quirúrgicas. Y estos niños, cuando son mayores, se visten como mujeres, se maquillan, tienen las actitudes de las mujeres, van a sitios especiales donde se ven ellos, ellas, y normalmente los turistas llegan a tener relaciones con los ladyboy. Es una cuestión de costumbre de una parte de ese pueblo. Aquí no sé si se diga en este caso que es transexual, no sé si cabe eso. Transexual y transgénero. Y es que tiene que ver con Nunca pierden su miembro varonil o viril o como se le llame. No se los quitan, no. Nada más les dan hormonas. Les recetan hormonas los médicos para que desarrollen
el cuerpo de una mujer, pero sigue siendo hombre, pero se llaman lady boys. Y esto nada más es en niños, a las niñas no. Que yo sepa, no. No hay lo Que de sepa darles que haya hormonas leído, para que no. tengan barba. Búscale en internet, en Ok, Google, pon lady boy, ya. o sea, el tema de ciencia, no tema de videos o Sí, fotografías, sí, claro. ya es otro asunto, sino la parte no sé si llamarle, de lo antropológico de estas personas, como el caso de los que viven en Oaxaca también. A eso En el iba, istmo. los Perdón, mushes, los los mushes. mushes, los mushes, Amaranta, sí. que yo la conocí cuando era diputada, la entrevistamos muchas veces, que le cortaron un Mira, brazo, es muy famosa. Y ella te sí, cuenta, te explica por qué la tradición de esa así, parte de la población mexicana oaxaqueña, del Istmo, que se asume el hombre que no se casa, se asume como la mujer de la casa para cuidar a sus padres. sí, 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 así es. En En fin, la es India les llaman interesante, Víctor, istras, es Sí, sí, interesante. es un proceso muy largo, para las Claro, trans. Y la claro. mutilación es porque pasaste ya un periodo de prueba y viene la Sí. adaptación de ti ya transformado y cómo te recibe, ¿sí? Que la sociedad, vamos, que sería la prueba de vida. O sea, cómo te estás ya involucrando y si eres aceptado o no. En Ya es fin, la como tú parte dices, final, ¿no, Víctor? Ya es lo sí, es la último. parte final. Oye, Sí, Claro. en España salió una ley trans, y en algunos otros países, donde se les está permitiendo a los adolescentes elegir el sexo que quieren antes de llegar a ser adultos. Mm. No sé si han leído de eso. pues no, pero me últimamente, parece como muy riesgoso, ¿no? Que a una edad tan corta puedas tú decidir, yo quiero ser. O sea, hay que meterte a proceso y viene la pregunta. O sea, ¿quién eres? Porque ellos dicen, yo tengo cuerpo de hombre, pero soy mujer, Ujú, ¿no? O sea, claro. es todo un proceso psicológico, fisiológico, de hormonas y, en fin, la testosterona. O sea, y todo, para la empezar mutilación. de ¿Mm? cromosomas, que hacen desde los cromosomas, Incluso, claro. esos cómo se Sí. los cambian, pues no se puede, Mm, Sí, es todo un sí, tema muy complejo, ¿no? es muy Esto. muy complejo. complejo, muy Sí, complejo. pero se está viviendo, ¿no? Sí, sí. Y ha llegado a niveles verdaderamente, yo diría casi demenciales, como en el caso de los transespecie. Los Déjame transespecies, leerles esto para, ok, darte pie. sí, El sí, Congreso aprueba la ley trans tras meses de discusiones. A pesar de debates y peleas intestinas en el Partido Socialista Obrero Español, en el gobierno y en el movimiento feminista, se aprobó este 22 de diciembre, el pasado, con una mayoría parlamentaria la llamada ley trans. Deberá ahora remitirse al Senado. La nueva ley busca regular de manera avanzada la transexualidad en España. Sigue generando una fuerte polémica en el movimiento feminista y entre los partidos de la izquierda española. La normativa establece la autodeterminación de género, lo que provoca el rechazo del feminismo más tradicional al que pertenecen muchos militantes socialistas que consideran que esta ley pone en riesgo los derechos de las mujeres, ya que un hombre no se convierte en mujer por el simple hecho de cambiar legalmente de sexo. Esta era mi duda hace rato. exactamente. Por el contrario, la izquierda emergente de Podemos, es el nombre de otro partido político, aliado de los socialistas en el gobierno de coalición, considera que las mujeres transexuales tienen los mismos derechos que el resto de las féminas. La nueva ley permitirá que una persona transgénero, oigan esto, cambie de nombre y sexo presentando una simple solicitud en el registro civil. Además, podrán hacerlo los jóvenes de entre 14 y 16 años siempre que estén asistidos en el proceso por sus tutores legales. Para los de 12 a 14 años es necesario que cuenten con un aval judicial. O sea, desde los 12 años Ujú, se ya puede pueden. optar. España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género, pero el debate que mantiene dividida la izquierda española seguirá abierto más allá de la aprobación parlamentaria.
El asunto es que en esa edad todavía son adolescentes, están en una etapa de transición en su vida. Pero es la autodeterminación, o sea, ¿qué hay atrás de una persona, adolescente o no, que rechaza el sexo con el que nació? ¿Cómo se explica uno esto? No lo sé. Cuando alguien está embarazado, todo el mundo especula, ¿y qué va a ser, niño o niña? Lo que Dios quiera. No, pues es que va a ser niña porque le duele la espalda y cuando es niña duele la espalda. Es que el vientre se pone de una forma cuando es niño y se pone de otra cuando es niña. Yo no sé si esto es cierto. No sé hasta dónde, pero ahora con el ultrasonido y todo eso, ¿no? Ya se puede saber. A mí no me gusta saberlo. Cuando nació mi nieto, pues, los papás sabían, ¿no? Que iba a ser nieto y yo, pues, oí por ahí, pero dije, a mí no me digan nada. A mí me gusta la sorpresa de que cuando te dicen, nace, es niño, es niña. Eso ya no existe en los hospitales. No, ya se sabe desde Ya se antes. sabe desde antes. Entonces, ¿esto quién lo decide? ¿Quién lo define? La naturaleza, los cromosomas masculinos, los cromosomas femeninos, la ciencia lo explica, lo que ustedes quieran. Cuando un chavo de 12 años dice no quiero ser niño o no quiero ser niña, o a los 14 o a los 16, no es lo mismo que una persona a los 30 años salga del closet, ¿no les parece? Sí, yo estuve en Cuba en el centro de sexualidad, en donde hacían estas operaciones a los transexuales, pero no era tan simple, ¿eh? Hacían toda una serie de estudios. Primero que nada, descartaban que hubiera algún problema de depresión, algún problema familiar, alguna situación externa a la decisión, no que no sea dentro de la persona, sino que no tuviera que ver directamente con la decisión o que estuviera contaminado con algo. Y después de varios estudios empezaban el proceso, si es que se entendía que ya era una decisión, pero era ya en mayores de edad, era a partir de los 18 años más o menos, no eran tan pequeños, cuando los empezaban a estudiar. Y como dice Víctor, empezaba el proceso hormonal, que es la primera parte, que es muy larga, dura mucho tiempo, y lo último que se hace ya es después vuelven a hacer los estudios para ver si de veras sigue la misma decisión, y ya que veían que sí, llevaban a cabo la operación como la parte final, pero era todo un seguimiento que hacían de estas personas, hombres y mujeres. Es algo complejo. Yo digo que tiene que haber todo un estudio, no es nada más hago una ley y ya. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Pero es lo que está pasando. Sí, sí, claro. Sí. Sí, no, el problema es tu prueba de vida, Jesús. O sea, la gente sí te acepta o eres rechazada, discriminada. ¿Sí? Estás compitiendo de otra manera. O sea, si te aceptan o no. Entonces podrá venir todo el proceso y ya se determina. O sea, no es fácil, ¿eh? Si a nosotros, heterosexuales, es a veces difícil, ¿no? Una convivencia. Pero entonces cuando viene una transformación, pues se convierte en gran conflicto. Desde la familia, ¿no? Desde la familia. Pero Olinto. precisamente esto que comentas es lo que pasó con estas nadadoras, ¿no? O sea, ok, vamos a respetar que ahora ya te asumes, porque la persona se asume como mujer, biológicamente es hombre, sí, pero él se asume como mujer, sí, entonces no lo admiten ya en el grupo de nadadores, pero obviamente por sus características biológicas, pues hay más desarrollo muscular, más fuerza, y pues es esperable, les gana, pues sí. Entonces, eh, es muy incómodo también para ellas ver un hombre que se desnuda donde se están vistiendo o desvistiendo y ven al hombre que se desnuda, igual asumiéndose como mujer. O sea, hay algo en la mentalidad que todavía nos cuesta trabajo. A mí, no obstante, soy psicólogo, me cuesta trabajo de repente ese tipo de fenómenos, y obviamente les va a ganar. Recientemente vi una escena al revés, donde hay un grupo de policías que van a abrir una casa y entonces un policía que también transexual y transgénero, se asume como hombre, toma una como ariete metálico muy pesado para abrir puertas
Y entonces, por más que lo quería cargar, no podía y le pegaba y eran unos golpecitos chiquitos porque biológicamente era una mujer, no tenía la fuerza necesaria para cargar ese aparatote y tumbar la puerta. Entonces, por más, sus compañeros policías estaban como que apúrate, apúrate, y ella apenas unos golpecitos verdaderamente ridículos. Entonces, un compañero desesperado toma el ariete, pues fácilmente lo carga y tumba la puerta. Obviamente eso está pasando, pero ese es un problema que me parece muy bien lo que dice Víctor, porque no se hace un grupo de nadadoras o nadadores trans y bueno, pues que se haga una competencia entre ellas, no sé cómo, porque ya no son ellos, no son ellas, sino entre ellas, o entre ellas como ellas designan o ellos quieran ser llamados, que también es un asunto de repente complejo con el lenguaje inclusivo, Claro. porque ahorita en la transformación del lenguaje, por ejemplo, ya se admite por la RAE decir presidenta, ¿no? Y antes costaba, hace un tiempecillo era como que no, es presidente porque es el ente que preside. Hay discusión al respecto, ¿no? Pero entonces, ahora, por ejemplo, les niñes, ¿no? Entonces, así como que, ay, nosotros acostumbrados, pues que venimos del siglo pasado, como que siento escorzor, les niñes, ¿qué es eso de les niñes? Entonces, están ocurriendo fenómenos extraños. Por ejemplo, una diputada española, también de estos nuevos partidos, decía, los niños tienen derecho a ejercer su sexualidad con quien quieran. Dicen, ¿los niños? ¿Cómo que los niños tienen derecho a ejercer su sexualidad con quien quieran? No recuerdo ahorita el nombre de esta diputada española de izquierda, este, que dicen, ¿cómo? Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo que los niños tienen derecho a ejercer su sexualidad con quien quieran? Es algo complicado porque estas nuevas tendencias de la ideología de género está llevando fenómenos que pues antes eran aberraciones verdaderamente, como por ejemplo la sexualidad con niños, que en algunos países europeos parece hay una pugna porque se legalice, ¿no? Y que a lo mejor termina por esto de la ventana de Overton, terminen hasta reglamentándose, ¿no? Es algo verdaderamente complicado, muy inquietante. Sí, es muy complejo. Sí. Hay temitas que escoges, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Sí. Sí, Víctor. Olinto, tu tema. Sí, falta Fíjate, era precisamente, iba a comentar lo del el lenguaje inclusivo, curiosamente, porque recién me invitaron a participar no pude ir, pero me llamó la atención el tema del lenguaje inclusivo, porque lo decía hace unos momentos, estamos ante una transformación del lenguaje que pues es lógico, los lenguajes, el idioma va cambiando con el tiempo, se va adecuando. Hace un tiempo comentaba, por ejemplo, que palabras que ahora se nos hacen como producto de gente ignorante, como el aiga, el mesmamente, se consiguen como de gente ignorante cuando eran parte del español antiguo y de gente bien hablada, ¿no? Gente que hablaba bien, ¿no? Mesmamente, ansina, por ejemplo, se usaba y era Claro. parte de un lenguaje bien hablado. Ahora no, ahora se considera como que es de gente ignorante. Lo que pasa es que en los pueblos se conservó esa forma de expresión y el aiga también es parte del español antiguo y ahora ya es una aberración. Y el lenguaje inclusivo, perdón, va por ahí. Esto de les niñes, a mí me cuesta trabajo yo decirlo, ¿no? Yo digo niñas y niños, todavía mi cerebro, yo no me adecuo a esas nuevas formas de expresión porque siento que por ahí un video donde un psicólogo le dice a un trans, le dice, un hombre, bueno, no sé cómo decirle, un trans, con barba, bigote y todo, pero con cabello largo y vestido como mujer, pero con bigote, o sea, como que entre las dos cosas, y le dice, bueno, yo estoy de acuerdo que usted se asuma como mujer, pero usted no me puede obligar a mí a que yo tenga que aceptarlo como yo lo vea como mujer. Usted tiene derecho a asumirse, pero no me puede exigir a mí que yo lo vea así. Eso es algo que yo tengo que elegir. Entonces, incluso le hace la pregunta, bueno, dígame usted qué es una mujer. Y no le supo contestar qué es una mujer. Claro, claro. Porque una mujer, vaya, no nada más es que se asuma como mujer,
En el caso de los transespecie son todavía más lejanas las cosas y más aberrantes. Hombres o mujeres que se asumen como vacas o como gatos y se visten como gatos y como perros, por ejemplo, y exigen ante las autoridades que la gente los trate como perros o como vacas o como gatos. Eso es algo que es, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? Niveles aberrantes, donde incluso ahora se tiene que legalizar y se tiene que decir, bueno, me respetas a mí porque yo soy una vaca, ¿no? Y respeta a mí porque yo soy un perro. Y puedo hasta demandarlo en algunos países si no me tratas como perro. O sea, dices, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué cosas tan extrañas? Veía yo un video donde un hombre trans se asume como patinadora, como mujer, y se inscribe a un concurso de patinaje artístico y se ve tan raro, tan grotesco, él queriendo hacer movimientos femeninos y no puede, resulta una escena verdaderamente grotesca, queriendo hacer movimientos propios de una mujer bailarina de hielo, que son bellísimos, altamente estéticos, pero pues lo que él hace son movimientos muy torpes, muy toscos, pues no puede, ¿no? Entonces, ciertamente requiere para nuestra mentalidad la adecuación hasta en el lenguaje de obligarnos, por lo menos yo sí me tengo que estar obligando a ver y asumir que él, para mí, termina siendo una mujer. Cuando van vestidos así, digo, bueno, pues que sí, pero no, yo lo respeto, yo no tengo ningún problema con que alguien se asuma como transgénero, transexual, en toda la serie la multitud de géneros que hay actualmente, que cada vez son más. Yo no tengo problema con respetarlos y tengo amigos gays, tengo amigos trans, yo no tengo ningún problema con eso. Mi problema es con mi propia mentalidad de que cómo le hago para acomodarlos adecuadamente dentro de mis archivos personales y verlo como mujer, porque hay una parte que me dice, pues sí, pero pues no, es como si yo te digo, mira, yo traigo un Volkswagen y yo digo, pero no, ese no es un Volkswagen, es un Maserati, ¿no? Ese es un Maserati, me dices, oye, pero no, y ya le cambié el motor, ahora tiene un motor súper de 8 cilindros con no sé qué, sí, pero no es un Maserati, pero para mí es Maserati, entonces mi carro es un Maserati. ¿No? Pues sí, pero no. Entonces, es una discusión enorme que no tiene que ver con el respeto que debemos tener a las personas que se asuman como quieran. Sí, eso es otra cosa. Pero que mi mente, a obligarla a que lo vea como mujer, no puedo, no puedo. O sea, yo lo digo, sí, ok, sí, Carla, sí, Lola, pero dentro de mí sigue habiendo una parte que dice, no, no, es algo extraño, ¿no? Fíjate, Olinto, que a mí me pasó con una paciente que vi hace mucho tiempo, una paciente mujer, y de repente la dejé de ver por años. Y luego me mandó un mensaje y me dice que quería la consulta, pero me lo manda dentro de su WhatsApp que yo tenía de esta paciente. Y entonces ya en la sesión, la primera que tuvimos ya de ese reencuentro, me dice, es que ahora ya me cambié de nombre, me estoy cambiando de sexo, estoy en el proceso hormonal y ahora soy fulano de tal. Entonces, pues las primeras veces yo le decía, le hablaba de ella, es que tú, mujer, ¿no? Y me costó trabajo, como 2 sesiones para que yo pudiera decirle ya, oye, tú, hombre, ¿no? Como con el nuevo sexo que tenía ahora, que era varón, pero me costó 2 sesiones ir ubicándome que ya no estaba yo hablando con una mujer, que ahora estoy hablando con un hombre. Pero pues a la tercera ya no tuve ningún conflicto, pero sí da trabajo también para uno ver este proceso en alguien que tú viste de un sexo y ahora es otro. Y Sí, pues implica muchas cosas, ¿no? Desde el nombre que se lo tienes que cambiar y todo lo que implica, ¿no? Pero no es fácil, es algo ¿Se acuerdan? complicado también para ellos, ¿no? Vi claro. un documental, no me acuerdo si fue en la Deutsche Welle o en la RT, sobre lo que viven algunas mujeres que ahora se asumen como hombres y viceversa. Por Sí. ejemplo, en las cirugías donde les implantan un pene, ¿no? Ajá. Es algo que le dices pene, pero no es un pene, pero entonces hay que forzar toda nuestra psicología para verlo como un Pero pene. funciona como tal, Pero bueno, pero ¿sí? habría que ver
y la forma y todo eso, o en una vagina formada por cirugía, bueno, pues hay cirugías fantásticas, ¿no? Sí, Pero digo, ay, qué extraño, ¿no? Y además, el problema psicoemocional que viven algunas y algunos, o algunes, no sé cómo llamarles, es verdaderamente fuerte. Algunos llegan al suicidio porque no alcanzan a sentirse plenos. Los gastos que tienen que estar haciendo en cirugías reconstructivas constantemente, sí. el impacto que tienen las hormonas en el cuerpo, los tratamientos que reciben médicos, es un daño al cuerpo a veces bastante severo. Perdón, Víctor. Sí, ibas a no, comentar. vivimos una sociedad, a veces pienso que es muy esquizofrénica, ¿verdad? Vivimos tan distintos y los temas son tan diversos. ¿Se acuerdan ustedes del actor Palomo? Sí, Ajá, Ese, Eduardo claro, Palomo. sí, Ah, sí, claro, claro, claro. ¿no? Eduardo Palomo. Que tuvo problemas porque traía el INE con otro nombre distinto, Ujú. ¿no? Entonces todo eso hay que arreglar y hay que hacer todo un cambio. Legal, Desde el kinder hasta, sí, legal, o sea, está sí. tremendo. Sí. Por eso hay que definirse desde un principio. A ver, No, pero es no, que tampoco es fácil. tú naces con una identidad física, sexual, genital. Quizá no naces con la identidad física, Exacto. digo, con la identidad cerebral o de personalidad. Quizá ahí es donde está el detalle. Ujú. Claro, ¿Cómo resolver esto? Claro, ahí entran los psicólogos en este tema, sin duda. sí. ¿Cómo resolver esto cuando Es- a los 14 sí. años no sabes quién eres? Sí, yo no, yo por lo menos no recomendaría una intervención y menos definitiva en una persona de esa edad, hasta que no tiene un trabajo terapéutico también, médico y de un trabajo integral para que se pueda definir realmente. Pero en una persona de 14 años, yo no lo recomendaría si por lo menos acudiera a terapia a preguntarme eso, porque también hay que entender una cosa. Por ejemplo, en el caso que yo les comento ahorita, esta persona no vino conmigo para decirme, quiero trabajar esta parte. Es decir, esta persona o él quería trabajar ahora su proceso de pareja de ese momento. Entonces hay límites también en los que nosotros como terapeutas entramos o no. Por ejemplo, una pareja de homosexuales viene conmigo porque tiene un problema de relación entre ellos. Yo no me voy a meter a cuestionar su sexualidad. Entonces hay que entender qué es lo que quieren y lo que buscan con nosotros, ¿no? Sí, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que a los 13, 14 años, incluso ahora más tempranamente, se está pensando en cambiar de sexo y obviamente de género, porque hay que distinguir el sexo del género. El sexo es todas las características físicas Así o es. genéticas que nos identifican precisamente como hombre o mujer. Por ejemplo, si un paleontólogo dentro de 500 años encuentra nuestros restos y él va a tratar o ella va a tratar de identificar, era hombre o mujer, como se hace en la paleontología, Ujú. hombre o mujer, no hay más. Ahí no dice, este era un transgénero, no existe para la paleontología, para la No, biología eso, solamente son dos sexos y se acabó. El género ya es una forma que la sociedad como tal así es. nos va asignando y nosotros aceptando porque nos identificamos con el sexo con el que nacemos, con todas esas características. Y el género, bueno, pues es obvio, por ejemplo, se espera un niño todo azulito, una niña, los regalitos, la ropa, los adornos en rosa, los chocolatitos, etcétera, etcétera, y todo lo que viene con la socialización, porque me identifica la sociedad y yo me identifico, pues como varón, como hombre, y la mujer viceversa. El problema es cuando hay niños o niñas que de repente no se sienten, en su cuerpo lo ven y dicen, pues es que yo no soy un niño, yo me siento niña. En esos casos, Claro. bueno, habría que ir estudiándolos porque sí es algo terrible. Pero aquí hay algo que viene muy intrínseco. Hubo un caso del cual yo supe al nacer, los médicos parece que cometieron ahí un error y lastimaron las partes, el pene o la vagina de un niñito al nacer
Y se les hizo muy fácil decir, bueno, como el género se va a asumir y se va a implantar, pues vamos a operarlo, vamos a hacer esto y que sea una niña. Dijeron, no hay problema, porque el género ya socialmente se va a ir formando y si lo dejamos como niña, sí, pues no hay ningún problema, pues es bebecito. Su hermanito, pues no, está bien, pero él, pues lo podemos arreglar para que sea niña. Fue creciendo y sufrió espantosamente, fue terrible porque él se asumía como niño, pero sus papás, sus tíos, todo el mundo, no, es que tú eres Lola, ¿no? No, no, es que yo no soy mujer, yo soy hombre, pero él ya tenía una vagina, una vagina hecha por cirugía, sí, y casi se suicida, estuvo el niño bajo tratamiento psicológico, pero él jamás se aceptó como mujer. Entonces fue terrible este caso. Y esto nos dice que ya viene con nosotros algo que quizá no es como Simone de Beauvoir decía, que el sexo es algo asumido también, algo que dicen nadie nace hombre-mujer, eso es algo que se va formando. Sí, el género voy de acuerdo, pero el sexo ya lo traemos y además muchas características biológicas que también influyen en nuestra personalidad. ¿Sí? No es tan así de que venimos en blanco y ya la sociedad se encarga de definirnos y si yo no me identifico, es esto que llamamos la disforia de género, no, yo no soy hombre, no soy mujer, entonces ahora quiero estar del otro lado. Pero hay un asunto muy importante, que casi nadie, hasta ahorita de lo que yo he visto en discusiones, nadie se ocupa, por ejemplo, de ver que en muchos casos que quieren hacer un cambio de género o de sexo, ha habido trauma, ha habido abuso, por ejemplo. En casos que yo conozco, hay un abuso escondido ahí, hay abuso sexual. Hay niños que han sido testigos de maltrato del padre a la mujer y odia al género masculino, por ejemplo, porque el padre lo golpeaba, el padre golpeaba terriblemente a la mamá y entonces él ya no se quiere identificar como el papá. Eso raras veces raras veces se comenta. ¿Qué hay atrás de, oye, quieres cambiar de sexo? No, sí, ok, sí, tus derechos, todo claro, vamos a cambiar. Ajá, pero ¿se ha estudiado lo que hay atrás de todo eso? ¿Por qué quiere cambiar? Nada más, es que yo no me asumo como hombre, ok, pero vamos a ver por qué. Hay que estudiar a la familia, su historial, todo eso, Exactamente, porque exactamente. hay Eso, cosas. hace muchos años hicimos un programa en televisión, en SICOM, estábamos allá, no sé si Víctor estuvo conmigo ese día, o estuvieron los psicoanalistas, Mundo y Toño Aguirre, Ujú, con un cirujano plástico que estaba de moda, que era muy exitoso en aquella época, y nos explicaba que cuando llegaba algún paciente, sobre todo mujeres, que le pedían, oiga, es que quiero que me ponga senos, o quiero que me quite aquí, o que me ponga allá, o lo que se acostumbre. Y decía, el problema es que los médicos pierden de vista la parte ética de la consulta, porque antes de tú intervenir el cuerpo de una persona tienes que convivir, platicar, charlar, Claro, explicarte de por qué claro. quieres hacer eso. Y el resultado es que una vez que se alteraba el cuerpo, cambiaba la persona, Ujú. cambiaba Sí. totalmente el carácter de la persona. No sé si para bien o para mal, eso no lo sé, pero había modificaciones de comportamiento. Y eso yo creo que sí es un asunto delicado, ¿no? Me parece, digo que debía ponerse más atención en esas cosas. Sí, yo creo que debe de haber primero un tratamiento previo, una entrevista, por qué quieren hacerlo, ¿no? Porque luego se hacen cirugías tras cirugía buscando una aceptación de sí mismos y se dan cuenta que por más cirugías que se hayan hecho, no solamente en el hecho de transformar, de cambiar de sexo, sino de verte mejor. Entonces, después de tantas cirugías se dan cuenta que terminan aún así no aceptándose porque no es un problema de una cirugía como tal, sino que hay atrás de, y generalmente hay un problema de no aceptación por alguna cuestión personal, familiar que has vivido, traumas y demás. Por eso es tan importante que antes de una cirugía haya una intervención psicológica también.
Y si fuera una cuestión integral, que pudiéramos trabajar médicos, psicólogos, psiquiatras en conjunto, sería excelente, pero cada quien trabaja por su lado, nadie toma el punto de vista del otro, ¿no? Si no es mi área y por lo tanto a mí me toca y no tengo por qué preguntarle al psicólogo, menos al psiquiatra, ¿no? O al revés. Entonces, yo creo que el trabajo integral es lo que debería de hacerse en este tipo de casos, ¿no? Sobre todo cuando ya hablamos de cuestiones de transgénero, de cirugías de este tipo, no debería ser nada más un cirujano, un endocrinólogo o quien sea el especialista, sino todo un equipo, ¿no? Y lo importante es que tenga un adiestramiento el psicólogo o Claro. el psiquiatra, Todos, cómo todos. tratar a estos pacientes, ¿no? Sí, Y cómo lograr el objetivo. No es cualquier psicólogo, sí, sino sí, tienes que claro. tener su preparación. Claro, claro. Definitivamente, estoy de acuerdo. Y sí debe ser, como bien dicen, un enfoque sistémico, es decir, tomar en cuenta la familia. Porque como Sí. el caso, por ejemplo, de los niños del clonazepam, este nuevo reto absurdo, Ujú, yo decía, bueno, ¿cómo es que hay clonazepam en esa familia? Porque alguien está tomando, quien se lo recetó, y claro. porque se lo recetaron, seguramente está pasando por periodos de ansiedad, y otra serie de factores y alto estrés. Y eso, cuando alguien está pasando así de la familia, que generalmente es papá o mamá, afecta a la familia, afecta a la Claro. familia. Entonces, las relaciones seguramente no son muy lindas, probablemente haya violencia verbal, probablemente haya un ambiente estresante, ¿sí? Y además algo que también es ahora muy marcado, el poco contacto de los padres y las madres con los hijos. Eso es Hay fundamental. poco contacto, Ujú, Eso es ¿sí? fundamental. sí, sí. Fíjate, Claro, esto pues por eso. que Aida comenzó con este tema, a mí me quedó ahí una laguna en el inventario de las preguntas. Primero, ¿dónde están los papás? Eso es Claro. obvio, pero segundo es la manipulación de la conciencia, de la actitud, de la personalidad a través de la inteligencia artificial. No sé si han leído de esto, pero cada vez se apunta más en las búsquedas de Google. Hay un programita por ahí donde tú pones una palabra y Google te dice cuántas veces se ha buscado, cuál es el volumen de consultas que hay sobre esa palabra. El de inteligencia artificial va en auge. Es una tendencia. Ujú, Tiene que ver con armamento, tiene que ver con producción literaria, con producción artística, que si la máquina te diseña la pintura, la dibuja, la imprime, la pinta con los inyectores de la impresora, qué sé yo, mil cosas. La otra es la capacidad que tiene la inteligencia artificial creada por un hombre, por unos científicos, por matemáticos, para introducir los logaritmos que son necesarios para que tú caigas en el consumo de las páginas, de los productos, de las tendencias, como esta que están hablando del reto de no dormirse, el TikTok. No sé si ustedes tienen TikTok. A mí No, me yo no. encanta, no lo sé no, yo usar, no. no me interesa, no hago bolas, no me No. importa. Hay gente que solamente vive del TikTok. Antes era Sí, el Face, luego fue el Instagram, el y ahora el Twitter, TikTok. entiendo que para enterarte de lo que está pasando, y ahora Ujú, es el TikTok. Y es impresionante la cantidad de adolescentes que está metido en el TikTok. sí, sí. Esto es un asunto sumamente delicado porque nos está llevando a que el algoritmo, no sé si ¿tienen Instagram? Sí, sí, yo Sí, sí. yo que no Sí, sí. lo Bueno, uso casi, váyanse, pero sí. váyanse al, Sí, sí. al circulito de la lupa, Mm, Ajá. háganlo, pónganle buscar. Ujú. No van a escribir nada, nada más abran el espacio buscar. ok, ¿Qué les sale? todavía no lo abro. ¿Qué les Ah, sale? me salen muchas fotos, ¿De? videos, ¿De? músicos, ¿De? guitarristas, ¿De qué? ¿De qué oye, te sale? A ver. guitarristas, ¿De qué te chicas. sale? No, no, no. Di la verdad. Ravi Shankar, mira, aquí está, ahí está. Le, ¿Qué le- te le sale piqué cuando la pones buscar? lupita.
Ahí le puse le apreté donde dijiste, no busques nada más, aprieta ahí en la lupita, eso Sí. hice. ¿Y qué Ya. listas, qué fotos te salen? ¿A dónde te está dirigiendo el algoritmo? Porque el algoritmo Pues, está pensado en relación a tus visitas a páginas, a tus intereses, a tus redes sociales, a tu edad, a tu profesión, a tus hábitos de consumo, si compras en el súper, en línea. O sea, todo esto influye ya. en el Instagram, Sí, en el sí, momento que le pones Ok. buscar, te presenta una página con fotos. Sí. No te salen otras cosas, te salen No, fotos. puras fotos, sí. ¿De qué te salen? Habrá quien le salga de plantas, habrá quien le salga de mujeres en bikini, Ya. habrá quien le salga de coches, habrá a quien le salga de paisajes, de pinturas o de adolescentes o de qué sé yo. sí, es Esto cierto. llevado al TikTok es Ujú. todavía más complicado. Ya. Lo Ah, que caray, está ¿por qué? sucediendo con la inteligencia artificial que manipula las búsquedas y los contenidos de lo que tú empiezas a ver. Ahora imagínense ustedes un chavo Ok. de 12 años, de 14, de Ujú. 16, cómo tiene formada su estructura mental, ya tiene un teléfono, ya puede moverse en redes, se alteran los datos de la fecha de su nacimiento Hombre, para poder tener Mm. Facebook y para poder tener Instagram y todas estas cosas. Claro, claro. Entonces comienzan a consumir visualmente imágenes, videos, textos, información que no está precisamente diseñada para ellos. No sé si esto es bueno o es malo, no lo sé. Ustedes lo juzgarán o cada familia. Pero híjole, leí el otro día, no sé si con ustedes, el artículo de un neurólogo, de una gente que está, de un científico, que decía que los padres inteligentes no debían darles los smartphones, los teléfonos inteligentes sí, con acceso a Internet a sus hijos adolescentes, porque esto era verdaderamente una, un problema ponerlos al servicio sí, sí, de la manipulación que se está dando a través de las redes sociales. Me así impresionó es. el artículo porque está basado en, en una pues, investigación en España, no es en el mundo, o sea, no es tan amplio. Pero esta es una persona que ha ganado premios internacionales y está reconocido en muchos escenarios de pues, la ciencia. Y si llevan esto a lo que está pasando con el reto de no te duermas, Sí, 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 pónganlo en otras cosas. Ujú. Pónganlo por en Claro. supuesto, el tema que ustedes por quieran. supuesto. Sí, Se dan cuenta de la gravedad que tiene esto? Claro, claro. Sí, terrible es poco, terrible es poco. y además otra de las cuestiones para, nada más sobre este tema, quien toma el clonazepam, los jovencitos, de estas edades que lo están haciendo, tienen una serie de síntomas, independientemente del reto, que en ese momento lo están jugando, se quedan con una serie de síntomas. Y también es donde dices, bueno, ¿dónde está la familia? ¿Que no te das cuenta que tu hijo algo le está Exactamente. pasando? Porque una de las características es que no reaccionas igual, es como si estuvieras medio drogado también, no estás alerta a lo que te están preguntando, estás muy lento, hay una lentitud ahí, hay dificultad para hablar incluso como si estuvieras medio borracho, dice por ahí se te lengua la traba, ¿no? Igual pasa también con esto, entonces dices, a ver, papá, mamá, hermanos mayores, qué sé yo, estás viendo, hay algo raro, ¿no te das cuenta que algo está pasando con este niño, este adolescente? Entonces también es donde decimos, pues, ¿qué pasa con la familia, no? Y yo creo que tal vez ya haya más avances siniestros en este sentido, porque hace tiempo, hace más o menos un año, leí las declaraciones del expresidente chileno Sebastián Piñera, que Ujú. decía, festejando él el advenimiento de la sonda 5G, y decía, maravilloso, dice, porque ahora sí vamos a poder, y está el video, lo tengo por ahí, vamos a poder implantar, o vamos a poder diseñar pensamientos, ideas en la Ya. gente gracias a la onda 5G. Dije, ¿qué? ¿A poco estoy viviendo bien? Entonces, Ujú. en una de esas, en una de esas estamos absolutamente vigilados, pero también, ¿no será que en algún momento también subliminalmente nos están implantando ideas, nos están implantando conceptos?
Tal vez No sé sí, si ¿no? subliminalmente, porque yo creo que lo subliminal ya pasó de moda. Es el algoritmo el que te marca las tendencias de las búsquedas. Esa era nuestra época, Una nota que salió, lo subliminal. perdón, Lo subliminal era en nuestra época, ahora es el era en algoritmo. nuestra época, exactamente. Una nota que salió publicada el 31 de enero del año en curso. Dice, los retos de TikTok empiezan a ser sinónimo de poner en riesgo la vida de quienes lo hacen. Y unos días atrás fue el Blackout Challenge, el que volvió a primera línea de la actualidad. Ahora es otro que también consiste en llevar al límite la conciencia, el que está en el centro de la polémica. Ha ocurrido en Guanajuato, México. 15 niños de una escuela primaria se han intoxicado por retarse a un juego que se llama El que se duerma al último gana. El reto consiste en tomar medicamentos para inducir el sueño, en este caso clonazepam, y aguantar despierto el máximo tiempo posible. El riesgo es evidente, ya que el consumo de estos fármacos ansiolíticos pueden provocar no solo somnolencia, sino también mareos, problemas de coordinación, dolores fuertes, vómitos y desmayos. La Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, COFEPRIS de México, advirtió unos días antes de que este reto se está poniendo demasiado de moda. Las 15 víctimas vienen del colegio La Paz de Cuautla y tienen entre 10 y 11 años. Según varios medios locales, para tomar los medicamentos se comieron brownies hechos con marihuana, al que añadieron el clonazepam. No se Imagínate. detectaron los problemas hasta que varios niños empezaron a mostrar síntomas ya en el colegio, lo que alertó a los profesores. Uno de ellos confesó lo sucedido y llamaron a los padres, que inmediatamente se llevaron a sus hijos a los colegios. No obstante, las autoridades también están investigando cómo tuvieron acceso los chicos a ese clonazepam, un medicamento que solo se obtiene por receta médica. El caso de México. Hay 2 enlaces. Muere otra niña por hacer el peligroso Blackout Challenge en TikTok, bailando desnudos en TikTok, el peligroso desafío viral que puede acabar en hackeo. Fíjense dónde van las cosas. Qué barbaridad. Así es. Están viendo la parte del clonazepam, ¿no? ¿Cómo se llama la porquería esa? Sí, sí, sí. El reto de no dormirse, pero ¿a dónde ¿Hay está más? llevando? Bailando desnudos en TikTok. Los cibercriminales ofrecen un software capaz de eliminar el filtro que ocupa el cuerpo del usuario. Esto en temas de tecnología, el reto invisible. Los usuarios se graban desnudos mientras bailan, aprovechando un filtro que hace que su cuerpo se vuelva translúcido, por lo que al final todo queda a la imaginación. En concreto, los delincuentes, los atacantes, publican videos de TikTok con enlaces a un software falso llamado Unfilter, que según afirman puede eliminar estos filtros del TikTok, por lo que el usuario podría ver a quién aparece en la grabación completamente desnudo, etcétera. Ahí vienen una serie de enlaces y demás. Todos los ciberdelitos, ¿no? Que se están cometiendo ahí Sí, bueno, también. los ciberdelitos, pero, o sea, voy al tema de origen. La inteligencia artificial está ordenando la vida de los seres humanos. Así es. Ese es el punto central, quizá. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Claro. Sí. Por eso Por eso hay que quitar los cookies. Hay que borrar los cookies de las aplicaciones. Porque siempre ¿me acepta o no me acepta? Sí, te acepto. Entonces hay que estar borrando el historial. Tener pláticas en la mesa de hablar de cómo se prepara tal cosa, abrir mi teléfono y me aparece la receta como sugerencia. Claro, por supuesto. Sí, como un espía, ¿no? Es un espía que tiene uno ahí a la mano. Es un relajo ya, de veras que... Sí. Sí, un por eso mundo cuando nos vigila, ¿no? Cuando dicen en el gobierno hay que llevar el internet a los pueblos, digo, no se los lleven, por favor, no los lleven el internet, déjenlos tranquilos y en paz, porque ellos todavía están, ya no tanto, a salvo, porque las grandes ciudades con el internet, esto ¿Pero está qué hacen tomando... los papás para entretener a los niños?
Les compran Claro. una Eso, tablet eso, Ahí está el problema, resistente a ¿no? los golpes y le ponen las caricaturas especiales para niños, los programas especiales sí, para niños. sí. ¿Es correcto esto? Mira, tiene sus pros y sus contras. Hay, por ejemplo, hay juegos que sí desarrollan muchas habilidades intelectuales, cognitivas en niños. Sin embargo, también cuando un papá no vigila a lo que está accediendo o accesando el niño o la niña en la computadora, sabemos bien que hay gente que está automáticamente les lanzan links para páginas, entre ellos se las pasan y ahí es cuando ya no es correcto. O además, juegos llenos de violencia, por ejemplo. Juegos llenos de violencia es algo brutal. Hay juegos muy bonitos donde construyen poblaciones, construyen cosas y se genera mucha creatividad en los niños. Sin embargo, también tiene la parte que no es linda, es que los papás ya están tranquilos, pero ¿y a qué horas conviven con los hijos? Otra vez, antes cuando no había eso, convivían más, los niños eran más mirados. El acto de mirar a un hijo es algo maravilloso, pues ahora ya hay muy poco. El hijo no es mirado por el padre, por ejemplo, cuando se hablan unos a otros, no se miran, ¿sí? Lo podemos ver en los restaurantes cuando asistimos que llega una familia y todo el mundo saca su teléfono y Ujú. no se miran, no se hablan, se la pasan en sus celulares todo el tiempo. Entonces es algo verdaderamente siniestro. Por todo lo que hemos platicado, es algo siniestro. Entonces, que un papá o una mamá le dé su tableta o teléfono a un niño al acceso a la computadora puede tener algunos puntos, digamos, a favor, pero creo que la mayoría es algo negativo. Sin embargo, tampoco vamos a llegar al extremo de ya prohibirles eso, porque entonces, híjole, nos vamos a convertir. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa película esta con Claudio Brook? ¿Cómo se llama? El El templo castillo de la Castillo de la pureza, ¿no? Castillo Pureza. de la Pureza. No, pues tampoco, ¿no? Claro. Hay un reto enorme armonizar precisamente todo esto. Es algo muy complicado. Ustedes se acordarán que siempre vimos televisión desde niños y era lo que estaba al centro en una familia y todos alrededor del televisor. No sé, o sea, hoy estás hablando de redes sociales, pero en aquel entonces eran este tipo de aparatos o también la radio, antes de que entrara muy fuerte la televisión. La O sea, radio. dependemos de lo externo. Pensamos que la vida es así como nos las muestran los medios, cosa que no es verdad. Ujú. Y Claro. entonces, dicha una mentira muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Pero tú no logras discriminar en lo que sí, lo que no, de dónde obtuviste esa información. Yo creo que ahí está el aprendizaje, ¿no? De los padres hacia los hijos, poder seleccionar lo que están mirando y descartar lo que es bueno o no bueno para ellos en cuanto a su construcción. Yo creo que siempre hemos vivido de lo irreal. Yo quiero, como en la novela, ser el millonario y tener una mujer despampanante, muy bonita. Y cuando volteas a tu lado, dices, pues no está tan grande mi casa, no estoy con la persona que estoy, que debe estar, y dices, oh, la frustración. O sea, siempre hemos vivido a través de esos temas, ¿no? Lo irreal y lo que estás viviendo, Sí. ¿no? Sí, sí. Precisamente la mercadotecnia, esa es su misión, hacernos creer y soñar, ¿no? Que comprándonos un mejor auto ya somos mejores. O sea, nos ponen a soñar cosas irreales, ¿no? Sí, Pero pero yo o lo que sea, quisiera, estamos dentro de la economía del consumo, ¿no? sí, claro, Claro. Hay un asunto ahí de tendencia mundial. Estaba yo viendo cuántas personas habrán visto el Super Bowl el domingo pasado. Uf, millones. Son bueno, yo millones. no lo vi. Bueno, Millones. pero hubo muchos que sí. Sí, Sí. sí, sí, sí. La final de la Copa del Mundo de fútbol la vieron en total la mitad de la población de China. Mm. Ah, Es una cosa millones, impresionante. El fútbol miles de americano no millones. sé si será más, Un será mundo. menos. Bueno, Un mundo. estamos hablando de todas estas tendencias a dónde te llevan, a depender de lo externo, como lo están diciendo Ujú. ustedes. Y Sí, sí, sí. pregunto, ¿el sistema educativo mexicano está diseñado para fortalecer lo interno, la reflexión, la meditación,
la investigación, es que me apareció una nota, se las pongo. O sea, me apareció una noticia en la BBC Travel que dice 5 de los mejores países del mundo para criar a los hijos. O sea, ¿a dónde está dirigiendo la ONU, la OCDE, la investigación de lo que está pasando en el mundo y por qué hay naciones que siempre se van a mantener arriba que otras? Y también habla de América Latina. La salud o la felicidad de los niños locales, la calidad de la educación, las políticas de licencia parental e incluso el número de espacios más verdes o parques infantiles. Estos son el tipo de factores en los que UNICEF de la ONU se enfoca para sus boletines de calificaciones sobre bienestar infantil. Es importante tener en cuenta que sus clasificaciones solo analizan los países más ricos del mundo que integran la OCDE, pero sus hallazgos ayudan a pintar una imagen profunda de cómo es realmente criar niños en países de todo el mundo. ¿Cuáles son los mejores lugares para criar a los niños o para ser un niño? El primero es Japón. Japón. El primer lugar en salud física. Analiza la mortalidad infantil y la obesidad. En el boletín de calificaciones más reciente de UNICEF 2022, que analizó específicamente los entornos en los que crecen los niños, ocupa el segundo lugar en el mundo que rodea al niño, una categoría que incluye aspectos como los espacios verdes urbanos y la seguridad vial. También tiene niveles extremadamente bajos de contaminación de aire. ¿Cómo ven? En el factor de la seguridad, tiene un efecto enorme en la libertad de la que los niños puedan disfrutar. Los niños van solos a las escuelas a partir de los 6 años. A mí me tocó todavía eso. Incluso en el centro de Tokio, los niños simplemente caminan y van a la escuela solos. Es completamente normal porque es realmente seguro. Nadie está preocupado por sus hijos porque no tenemos que estarlo. Japón tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Ocupa el puesto 12 entre 76 países y regiones. Otro país, Estonia. Uno más, España. Fíjense, España. Finlandia. Los Países Bajos. Y luego, en Latinoamérica, Chile. Me asombró Chile. Dice, la nación sudamericana es asimismo la que más transferencias económicas destina a las familias en el continente por encima de Canadá o de Estados Unidos y más que países europeos como España. Si bien la violencia del país, medida a través de la tasa de homicidios, es más alta que en el promedio de las naciones ricas, es la más baja de Latinoamérica. ¿Cómo ven esto? Pues no sé, yo creo que habría que ver cómo se hizo el estudio, ¿no? En Bueno, base a qué. es la UNICEF. Porque también, pues sí, pero también sabemos que Japón, por ejemplo, tiene un altísimo índice de suicidios. Entonces, Pero pues, estamos hablando de los niños. no, sí, pero también de niños, hay suicidios en niños en Japón. Sí, es cierto. Entonces, no sé cómo hayan hecho el estudio, la verdad, pues habría que revisar esto bien, ¿no? Es muy difícil que te den los datos técnicos para que Sí, lo... claro, Es la información que genera en su boletín periódico la UNICEF. ya. ¿Ok? ¿Cómo ves, Sí, Víctor? está bien. No, la situación de salud mental es terrible en todos los países, o sea, y no se invierte cantidades No. que sean suficientes para poder atender a la población. Y No. más cuando tienes una seguridad social de gobierno. Los psiquiatras son muy caros, los psicólogos son caros. Y uno no termina de adaptarse como ser humano a tu circunstancia. Entonces, ¿qué requerimos? Pues políticas públicas, algo que se haga tan diferente hasta lo que conocemos. Pero sí hay que hacer hincapié en que existe la ansiedad, el estrés y esa depresión. O sea, no nos estamos adaptando a este mundo.
Y ahora, después de la pandemia, peor. O sea, llevábamos un camino y ahora hay que retomarlo todo y adaptarnos, principalmente los adultos que venimos del pasado, porque los jóvenes que nacen dentro de este sistema, pues es más fácil, ¿no? Porque no conocen otro. Pero nuestra adaptación está tardando para poder entender lo que está sucediendo en el mundo y en la Muy difícil. tecnología. Tema difícil. Muy bien, ¿Sí? pues nos vamos. Vámonos. Muchas Sale, gracias. Vámonos. Gracias, Aida. Gracias. Pásenla Igualmente, bonito. Julián. Feliz día a todos. Gracias, don Igual, Olin. un Nos vemos la abrazo. próxima semana a ver con qué tema. Dale, dale, vale. Bueno. Los periodistas. La noticia era esperada desde hacía unos años, pero no por eso dejó de causar asombro entre los amigos vivos. El deterioro físico del escultor Santiago de Santiago, Hernández y Hernández, conocido simplemente como Santiago de Santiago, pronosticaba su decadencia final en cualquier momento. Aún así, las últimas visitas, los últimos encuentros, poco se diferenciaron entre su gusto por la comida y la bebida. La última visita al estudio, Salacaín fue recibido como siempre con un plato de jabugo, una botella de manzanilla y unos boquerones. Salacaín le había tratado las últimas 4 décadas entre sus visitas a México, a Puebla y a España. En Madrid era donde el escultor tenía su residencia habitual en la calle Eduardo Aunós, en Fuentes del Berro, un chalet, casa, habitación de 3 pisos convertida en estudio, taller de arte y museo, adquirido en la antes periferia de Madrid. El sitio fue visitado por personajes de todas las épocas, incluida la realeza completa y muchos políticos y empresarios quienes posaron para un busto o asistieron a una de sus fiestas donde recibía a diplomáticos y seguidores para la develación de alguna obra o simplemente para ser admitido en la Orden del Torzón de Santiago. Un simbolismo relacionado con las buenas costumbres, el bien ser, el bien hacer de quien lo recibía. Salacaín convivió con Santiago de Santiago en cada visita a Madrid. La amistad no se centró exclusivamente en los temas de filosofía y cultura. Una buena parte de sus charlas fueron en torno de la comida, las infaltables lentejas, al menos una vez a la semana en casa Lucio, su amigo de toda la vida, paisano, le decía, los 2 abulenses y quien le compró una de las pocas esculturas sin haber sido replicada nunca. Se trata de los pastores. Las cenas dominicales, 9 en punto de la noche. La misma mesa, viendo al túnel, como le llamaba, para ser visto y ver a todos los clientes cuando entraban. La cita era toda una tradición rodeada de un protocolo infaltable. La puntualidad ante todo, el aperitivo, los boquerones y algunas olivas rellenas, el jerez seco, a veces un tequila o un mezcal, escondidos en la buhardilla de Javi a un lado de la escalera. Después vendrían los huevos Lucio, huevos rotos a la manera antigua, donde Santiago instruía sobre cómo revolverlos. Luego, la acción de partir el pan redondo y con agujero entre 2 manos, la suya y la del invitado a la derecha, el vino de la casa y el plato del día, media de lentejas con codorniz pedida, y el boquerón con anchoas, el matrimonio, decía, o los torreznos de Goya muy cerca de su casa. Santiago tenía una inclinación a gustar algún menú en la terraza del Casino de Madrid, de la calle de Alcalá, donde Paco Roncero se sentía halagado de tan distinguido visitante. Probaba de todo, pero al final, a veces, decía, se quedaba con hambre. Había un plato emblemático para él, las patatas revolconas, una especie de puré de papas hervidas, cocidas y aplastadas y mezcladas con pimentón y a veces torreznos. Salacaín le había acompañado algunas veces hasta Piedrahíta, cerca de su pueblo, Navaescurial,
a comerlas y otras en la carretera de Ávila, un sitio para los conocedores donde se comían las mejores, decía. Solo había un pero en las comidas. Santiago no probaba, no comía nunca arroz con leche, uno de los postres preferidos por Salacaín, y siempre había una especie de provocación para tomar un bocado. Alguna vez, con 2 orujos y un puro, Santiago le confesó al aventurero la razón de no comer arroz con leche. Mi madre hacía el mejor y no hay quien la supere, dijo don Santiago. A cambio de eso, se inventó su propio postre. Se llamó Santiago de Santiago. En un vaso largo ponía 2 o 3 bolas de helado de vainilla, puro, fino, y las bañaba con vodka Stolichna. Con un tenedor las agitaba hasta conseguir hacer una especie de crema muy socorrida, acompañado siempre con alguna teja de almendra. A veces la última parte del vaso servía para darle un toque al express. Muchos recuerdos de Santiago, muchos viajes, muchas charlas, enseñanzas, una gran muestra de amor por México y por sus amigos y por sus hijos. Sus hijos no eran de carne y hueso, no se casó nunca. Bueno, sí, se casó con el arte. Pero sus hijos eran todas las esculturas hechas. Algunas eran sus favoritas, como la de Carmen Sevilla o la Violetera, vecina por muchos años del cruce de Gran Vía y Alcalá, movida luego a las Vistillas, donde hoy contempla la vida de Madrid. Salacaín alguna vez le preguntó sobre quién había posado para esa escultura. El secreto se lo llevó a Sirio, la estrella donde se inspiraba siempre el querido amigo. Salacaín salió de su tristeza y se dirigió al refrigerador. Sacó el helado de vainilla casero, de Pepetzontle, de Pepín Argüelles, y lo mezcló con el Stolichna, agitó y recordó cuántos momentos de felicidad disfrutó haciendo eso mismo con el escultor Santiago de Santiago. Pero esa es otra historia.